En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina.
Ayalito. Bien, Ayalito. Bien, Ayalito. Bien, Ayalito. Bien, Ayalito. Bueno, estamos en un momento muy especial aquí en el Centro de Combatientes de la ciudad de Villa Ángela, porque se va a hacer una entrega de recordatorios mutuos entre la delegación que ha venido de Corrientes y la, por supuesto, de aquí de Villa Ángela. Bueno, ¿quién va a empezar a hablar entonces? A ver, ¿dónde está el o sea, ajá, los locales? Bueno, va a empezar con el amigo Gómez. Bueno, en forma de Representante de... Vicepresidente. A ver qué es lo que es. Ah, mira, esto es un cuadro. Bueno, un aplauso para la con el hermoso mural que tiene. Bueno, ahí está. Entonces eso para colgar, ¿no es cierto? Ahí está llevando. Bueno, y acá están preocupados por los gastos. Bueno, muy bien. Y ahora no se me caiga mi amigo. Ah, mira, hay otro presidente. Ahí te lo vamos a filmar de cerca. Es una bala de 12,7. Ahí recibe el mortero. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Otro aplauso más para el amigo acá. Una munición de 12,7. Qué lindo, ¿eh? Es una bala. Una munición, sí, de 12,7. Una 12,7. Es una ametralladora, ¿no? Muchas gracias. Muy lindo, ¿eh? Bien esa, ¿eh? Está muy bien. Che, pero está con el acuerdo. Bueno. Lo vamos a checar. Bueno, también es para la asociación. Bueno, ¿y esta otra entrega más? Forma individual. Ah, se está poniendo cada vez más. Presidente de la asociación. De un vaso. Mira. Tallado, Mira. De la mira. Qué lindo, Muy bien. Ese para degustar el... Este Muchas gracias. personal para vos. Muchas gracias. Ahora va a poder aprovecharlo al vaso con cocido. No Vamos a le decir. damos la utilidad, pero de cuidado. Hay que tomar más. Y acá tiene el señor Giacomén. Señor Giacomén. También otro de color verde Muy lindo. para otro integrante de... Otro aplauso más. Muchísimas gracias. Ahí está para el amigo que de Corrientes también vino a la delegación. Y acá ahí está, espectacular. Muy bien. Y ahí va a haber otra entrega más de otro color blanco. Son todos vasos conmemorativos para el presidente. Para el presidente. Ahí está. Bueno, otro aplauso. Estos son regalos personales. Porque estos muchachos de Corrientes pescan mucho, entonces con esto se van Muy amable. Muy amable, muchas gracias. pescan y entonces van con eso a tomar algún café, vamos a decir. Y acá tenemos otro, mirá. Señor Gamarra. Color negro al señor Gamarra. Muy bien. Otro aplauso en agradecimiento. Ahora no sé qué le van a poner. Sí. No, dice que café, cocido, no, nada de cosas, claro, Tiene jugo. tanto para frío como para caliente. Para calor, claro, para los dos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algunas palabras para este momento? Bueno, yo primero voy a... ¿Me tenés? El vicepresidente. Permiso. Va a haber otra, una entrega recíproca acá, Hay una entrega que a su vez Lo nuestro es más humilde. La verdad que no esperábamos tanto. Andan bien los muchachos de Villa. Se ve que sí, andan bien. Bueno, todos los chaqueños andan bien. Sí. En comparación de nosotros los correntinos andan mucho bien. Mirá. Lo nuestro es simplemente un agradecimiento. Primero, ya voy a ser reiterativo en todo lo que he sido siempre.
Muchas gracias, muchachos. No esperábamos tanto de ustedes. La verdad que superó nuestras expectativas. Así que, señor presidente, también queremos hacerle entrega de un presente, un recordatorio, que le quede constancia de nuestra visita por estos lugares. Ah, mirá. Ese es el monumento nuestro en Curuzucuatiá. Qué lindo monumento. Muy lindo mundo. Y bueno, Y una medalla. y una medalla que también Ah, reza el logotipo de nuestra institución. ¿Esta la va a usar? ¿Quién la va a usar? Esta la No, esto que es. Tendría que quedar para la institución, ¿no? Claro, no que la usen en el... Uy, se nos va la Bueno, un medalla. aplauso para eso. Muy bien, un aplauso. Muy bien, la medalla recordatoria del centro. Le iba a consultar, ¿tiene nombre el centro o se llama Centro de Combatientes? Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas. Ah, Islas Malvinas, así se llama. Muy bien, entonces lo vamos a presentar. El señor es... Francisco Pedro Blanco, y ex suboficial del Ejército Argentino, me fui con el grado de sargento a Malvinas. Ajá. Y de Curuzucuatiá. Yo soy oriundo de Corrientes Capital, estuve destinado en Curuzucuatiá, más precisamente en el Hospital Militar Curuzucuatiá. Bien, bien. ¿Y acá el acompañante? Rodrigo Jorge Raúl, soy de Curuzucuatiá y hice la compañía de Ingeniero 3 de Montecasero. Casado. Es combatiente, obviamente. Exacto. Muy Es bien. combatiente. El más serio del grupo, me parece. Más o estuvo en Malvinas, que después vamos a contar Eh, sí, en un momento. Sí, después no. Después volvió, digamos, Sí, uno sí. de los pocos que por ahí vuelven. ¿Y el señor? Bueno, yo soy Juan Sánchez, soy el actual presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Curuzucuatiá y fui también como soldado conscripto a Malvinas. Muy bien, es combatiente también. ¿Y el señor? Este es el más conocido porque salió en una revista. Soy Rubén Ángel Gamarra, soldado clase 62, veterano de guerra de Malvinas, Curuzucuatiá, Corrientes. Muy bien, entonces. Ahí están los visitantes, los presento porque hoy, un aplauso por supuesto, porque hoy, en lo que tenía que ver con toda la conferencia, por ahí no hubo tiempo de presentaciones más formales y presentarse con toda su trayectoria, ¿no?, que tuvieron. Acá los de los excombatientes acá los conozco, así que a todos saben, los amigos, así que no los presento, sino vamos a estar hasta mañana. Y a los muchachos tienen que seguir viaje porque creo que después siguen a otro lugar, ¿no es cierto? Mañana nos esperan en Quitilipi, así que también un amigo que hizo el servicio militar con nosotros, Francisco Furis, así que vamos en Villa Bertés pasamos por lo de Rivero, también compañero nuestro del servicio militar, y ahí sí seguimos a Quitilipi y ahí emprendemos el regreso. O sea, que siguen todo un camino hasta Corrientes. Sí. ¿Cuántos kilómetros desde acá a Corrientes? A Curuzucuatiá? 600 y pico. Casi 600 kilómetros. Bueno, los vamos a seguir esperando seguramente porque no va a ser la primera vez que viene. Tal vez nosotros podemos ir a visitarlo en algún momento. Justamente estaba por decirle, queremos dejarle la invitación a que nos visiten. Saben, el muchacho Gregorio, acá Roberto, saben lo bienvenido que van a ser en Curuzucuatiá. Muy Así bien. que los esperamos cuando gusten, los vamos a estar esperando. Como las cámaras están abiertas en este momento, si alguien quiere contar alguna cosa, alguna anécdota, bueno, creo que es el momento. Yo sé que mucha gente lo ve, estas cosas, y es bueno siempre promocionar nunca es poco promocionar el tema de malvinizar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en donde por ahí los jóvenes no atienden a ciertas cosas, a través de la red aprovecharlo, ¿no? Así que alguno que quiere agregar algo. No, simplemente palabras de agradecimiento, la verdad que me sorprende también a mí en especial porque soy suboficial, ¿no es cierto? Y en muchos lugares a los suboficiales por ahí nos tienen discriminados, por así decir, claro. No sé si será la palabra correcta o tan mala, digamos, y sin embargo yo con ello, en Curuzucuatiá, por ejemplo, yo me sentí muy bien recibido, muy a gusto, y en estos momentos lo estoy sintiendo lo mismo acá. Así que expreso mi agradecimiento especial, digamos, para esta asociación. Muy bien. Y le iba a consultar, allá hay un regimiento, ¿no es cierto?, todavía en Curuzucuatiá. Ahí hay Sí. Acá, actualmente está la primera división de ejército. que es un tipo un comando, ¿no es cierto? Sí, ahí se maneja
gran parte del país. Claro, claro, porque lo que estaba en Rosero se trasladó, creo. Exactamente. Sí. Es más grande, digamos, es más grande que una brigada de infantería, Claro. es una división de ejército. Y en estos momentos esa división, por ejemplo, está manejando prácticamente medio país del norte. Ah. Le corresponde, digamos, a la división esa primera. Que antes era un segundo cuerpo, que tenía una... Claro, antes era primero brigada, por ejemplo, en Curuzú-Cuatiá, después había un cuerpo en Rosario, y bueno, después se fue achicando el tema. Y trasladando, claro. El tema de las Fuerzas Armadas, ya sabemos lo que había pasado, ¿no es cierto? Se fue achicando, entonces ahora son divisiones. Ya. Ah, bien, ya son más Cuando chiquitas. nosotros fuimos con la 3ª Brigada de Infantería, Ah, que esa brigada ahora está acá en Resistencia. cómo se movilizó todo, cómo se cambió, ¿no? También pasó mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, 4 años. 44 años. 44 años. Ya estamos para los 45. ¿eh? Ya estamos. Bueno, seguramente si nos invitan, iremos y visitaremos y conoceremos Curuzú-Cuatiá ya. Quedan invitados, por supuesto, y estamos en deuda. En deuda. Por todo lo que hemos Sí, y el asado. por todo lo que hemos sentido acá. Claro. Así que sí, sin duda lo esperamos con muchas ganas. Bueno, para mí ha sido un gran gusto volver a compartir otra vivencia más con ustedes, como siempre. El amigo Gómez acá, que ahora se va a poner a práctica con el teléfono, porque te digo que ahora estaba viendo, nosotros usamos otro teléfono parecido y él nos daba la clase, pero ahora veo que bueno, va a tener tiene más botones así que va a tener que de nuevo hacer el curso. Y bueno, agradecerle, bueno, el amigo tenía una historia también, él salió en la revista Gente, ¿no es cierto? O una Sí, revista en su momento... ¿Me mostró la foto ahí? Sí. A ver que le tenga ahora que le hagan el favor de tenerlo ahí. Ahí por ahí tiene una foto que tiene toda una historia, ¿no, don? Fue el día 11 de junio cuando fue el combate en Monte Harrier. Y ahí yo fui herido en combate. Y empezó a las 9 por ahí. Eso de que me tomaron prisionero fue a la 1 por ahí más o menos. Ah, cayó prisionero. Sí. Ahí había sido herido usted. Ahí fui herido en las manos con una esquirla. Se estaba tirando así y viene una granada y cae ahí. Pega. Levanta el fusil y ahí me hirieron. Una de las esquirlas tenía acá en la mano. Esto a los 17 años, estando ya en civil, digamos, ahí trabajando, empecé a sentir. Y ahí, porque empezó a correr la esquirla. Y ahí me operaron. A los 17 años me sacaron la esquila que había quedado. Que esa está en el museo allá de... Ese está en el museo con la historia clínica, todo de allá de... Y la foto le sacaron cuando a usted vuelve, cuando ¿no? me llevaban prisionero. Bueno, ahí ya está escrito, digamos. Sí. Pero esa fue la foto que me mandaron ¿Y- a los y eso? 30 A años. los 30. Me mandó un inglés? No, un soldado de Córdoba. Ah, Que justamente el apellido de él era Córdoba también. Le mandó a un compañero mío, Altamirano, y él me dijo, mira, acá me manda ese. Me dijo, este es tu compañero, y le dije yo que sí, por eso te mando ahora, a los 30 años. ¿y el que había sacado la foto quién fue? No sé cómo consiguió. Me mandó el muchacho de Porque Córdoba. él la encontró, Sí. esa foto salió en una revista, ¿no es cierto? Sí. Estaba en una revista, Sí. mira. Habrá sacado la prensa. Capaz que la prensa inglesa habrá sacado, ¿no? O la argentina también. Eso fue cuando me llevaban prisionero. ¿Eh? Eso fue cuando me llevaban prisionero. Ahí fue el momento que lo llevaron prisionero. Sí, ahí Cuando yo- se rendían, ¿no es cierto? Claro. ¿Ese en qué lugar es? Si puede En precisar. Monte Harrier. Eso es Monte Harrier. Ahí, por eso yo tenía las manos así en el bolsillo porque tenía las dos. Ah, Acá estaba tenía todo herido. lleno de esquirlas chiquititas y Claro. acá tenía las dos. Claro, estaba herido, Eso digamos. era el 12, vos. El 12 era porque ahí es de Y día. claro, pues por eso te Porque digo, el 11 de la empezó el noche fue 11. los combates. Empezó el 11 y Claro, el 12 te el 12 me tomaron prisionero. Entonces, muy bien, la anécdota. Después tenemos una anécdota más nueva, que es con el señor, no se iba a escapar usted, que le pasó una anécdota, no es muy feliz, pero me parece importante contarlo porque que la gente lo tiene que saber, me parece que es bueno que lo sepa, porque de este grupo, uno de los pocos que regresó es el señor. Cuenten esa anécdota cuando estaba sentadito ahí. Me causó gracia la segunda cuando tuvo que salir de Malvinas. Porque ahí te das cuenta, por ahí por cosas poco de soncera, Exactamente. se termina siendo un papelón internacional, ¿no? Bueno, después de estar en Malvinas, ¿no es cierto? Después de que se terminó toda la guerra, bueno, el gobierno provincial
nos da la posibilidad de regresar a Malvinas, pero todos hay que hacer las cosas con el pasaporte, todos, que hay muchos compañeros que no quieren regresar a Malvinas por el asunto del pasaporte. Y bueno, llegamos a Malvinas, nos revisan todo y después nos vamos en colectivo al hotel, a la ciudad de Malvinas. Y bueno, estuvimos ahí ese primer día. El segundo día salimos a las 9 de la mañana a esperar el colectivo allá afuera. Mientras tomábamos mate, había un hermoso sol, estaba linda la mañana. Eso con un tour que lo llevaba, ¿no? Claro, sí, el tour que está ahí en Malvinas. Y estábamos tomando mate en el hotel Malvinas, ahí afuera, y viene un atleta, un inglés, y venía trotando y estábamos tomando mate. No sé si se dio cuenta que no éramos de ahí, o ni idea tenemos por qué paró y nos escupió y salió otra vez trotando. Y bueno, y yo le tuve que decir a un compañero que no reaccione porque iba, para mí reaccionaba, él quiso seguirle, entonces le dije que no se podía hacer esas cosas porque podíamos quedar detenidos. Ustedes ponían denunciar el hecho, ¿no? Sí se puede, pero hay mucho protocolo. Exactamente. ¿Y dónde va la suerte? Que cuando el día sábado, cuando íbamos al aeropuerto a hacer todo el esquí, a presentar nuestro equipaje, va la casualidad que le encontramos trabajando ahí en el puerto. Capaz que el aeropuerto él sabía, digamos. Sí, seguramente sabía. Y no era exactamente un inglés. No. Era de origen chileno. Ahí está. Bueno. Es una lamentable anécdota, pero hay que contarla, ¿no es cierto? Hay que contarle para que... ¿Eso hace cuánto tiempo fue? ¿No fue hace mucho? Hace 2 años. No, está por hace 2 años. Está por hace 2 años. Bueno, o sea que tampoco no estamos hablando de una cosa antigua que por ahí puede estar. ¿Y los Kelper cómo lo trataron así alguno? No, hay personas que nos tratan bien. Lo que pasa es que ahí en la isla hay chilenos. Ahí trabajan los chilenos, están ahí. Estos chilenos, che, qué bárbaro, el dolor de cabeza que son siempre metidos. Bueno, está bien. No se les puede decir nada a los chilenos. No se les puede decir nada. Le vamos a ganar el próximo partido. Quedaron afuera del mundial. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Señor presidente, nada más. No, simplemente reiterar el agradecimiento. Muchachos, muchísimas gracias. La verdad que superaron nuestras expectativas. Gracias. Demasiado bien. Demasiado bien. No nos queremos ir. No se quieren ir, bueno, ahora se quieren quedar. Me prometieron que iba a presentar la comparsa acá. Es verdad, quedó el compromiso para los carnavales de Villa Ángela de que van a volver. Bueno, en ese momento seguramente van a... Ya tienen la entrada, todo. Tienen la entrada, sí, seguramente no hay problema. Por eso solamente, sino el tema va a ser que se van a tener que quedar todo el tiempo necesario los carnavales. Mire que es largo los carnavales. Sí. Y tienen que ir eligiendo de qué comparsa se van a hacer. Eso es todo un tema. Hará su nudo, dicen algunos, otro, Acá el señor es Juan hará su nudo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y un aplauso para ustedes. Bueno, estamos en un momento muy especial aquí en el Centro de Combatientes de la ciudad de Villa Ángela porque se va a hacer una entrega de recordatorio. Estamos superior a ustedes, porque nosotros teníamos un Nada acá no tiene ningún superior. No viene a Yalita para decirles. Estamos superior a ustedes. Que está en la actividad de la Asociación de Guerra, puedan seguir mejorando su museo y puedan seguir teniendo cada día más actividades respecto a malvinizar la zona y todos los colegios y las escuelas, que siempre los chicos ya están muy enterados de la actividad que ellos hacen, porque realmente son muy activos y difunden mucho la actividad cómo fue la guerra y qué pasó en nuestra historia en cuanto a las Malvinas. Así que por eso vinimos a acompañar a ellos y estar saludándolos un poco y diciéndoles que estamos siempre a disposición de ellos. Está muy linda la asociación, ¿no? Está muy linda, ellos tienen muchas ganas de trabajar, tienen actitud de servicio, ganas. Siempre digo, ellos han crecido por su propio esfuerzo, por su dedicación, esmero y compromiso, y las reivindicaciones que tuvieron respecto a como héroes de guerra también son importantísimas.
Así que por eso lo acompañamos siempre y sabemos que estamos con un grupo de gente que tiene ganas de hacer las cosas bien por la asociación y por la ciudad de Villancla también. Muchas gracias. Ingeniero, también cabe aclarar que fueron los, custodios de la bandera nueva que tuvo Villancla en este último acto en donde se la presentó. Sí, por supuesto, ellos son los custodios, siempre están presentes en todos los actos. Aparte, estábamos hablando con la gente de Corrientes que nosotros acá se difundió mucho y el pueblo está involucrado, en la comunidad entera, respecto a lo que es la gesta de Malvinas, y acompañan en todos los actos que están siempre ellos, y aparte el pueblo acompaña a ellos el día de las vigilias y todo lo demás, así que estamos muy felices de que esto se pueda difundir y defender nuestra historia y lo que pasó en Malvinas con respecto al trabajo que hicieron todos los héroes nuestros. Sí, y también este tipo de cosas que traen a los chicos les llama mucho la atención, ¿no? Cuando los llevan y los exponen. Sí, por supuesto, los chicos, yo escuché a todos los chicos, a los chicos de la escuela primaria, del jardín incluso, ellos miran y son curiosos de todo lo que ven y la verdad que les interesa mucho esa historia de lo que pasó en Malvinas. Muchísimas gracias, ingeniero, y bueno, seguir acompañando a esta gente, ¿no? Por supuesto, vamos a seguir acompañando, siempre estamos a disposición de ellos y somos amigos de ellos porque respetamos mucho la actividad que hacen. Muchas gracias. El gran trabajo que hacen. A ver, nos va a ser interlocutor, va a contarnos, por supuesto, él recibiendo a gente de otras localidades. Camarada, creo, es así. Lalo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Acá recibimos a los camaradas de Curuzú Cuatiá, de provincia de Corrientes. Si bien yo era infante de marina, no era del ejército, lo que estuvieron con ellos era Gregorio Segovia y Roberto Giacomel y Germán Ayala, que Germán, bueno, ya partió antes, por supuesto, que no... Y la verdad que este gesto que tuvieron estos muchachos de traernos este material es muy bueno porque a nosotros nos sirve, enriquece todo lo que es la parte de museo que teníamos y bueno, nosotros damos muchas charlas acá en la escuela y más que nada acá porque cuando vienen los chicos acá nosotros les mostramos, los dejamos que toquen los materiales, que vean cómo eran las cosas realmente, que no es un dibujo, no es de una revista o del banner y los chicos los tocan, los palpan a los materiales y cambia la cosa. Contacto físico, digamos. Claro. Entonces, es muy lindo ahora que cuando vengan los chicos se van a encontrar con algunos materiales nuevos, que va a estar muy bien para que ellos aprendan realmente, porque a veces nosotros también le decimos, le hablamos de algunos materiales y ellos quedan mirando que no saben realmente qué es lo que es. Y cuando les mostramos y ven las cosas, yo le decía, a veces también con el tema de un casco, yo le decía, fíjense, toquen chicos, agarren, pónganse en el casco porque el casco es pesado, pesadísimo. Entonces ellos se ponían el casco y decían, uy, qué pesado que es esto. Y bueno, nosotros andábamos todo el día con el casquito ahí puesto, no nos lo podíamos sacar, así que... y cambia, todo cambia. Cuando vos tenés el material real y los chicos lo sienten también cuando se ponen las cosas o agarran y tocan. Así que es valiosísimo para nuestra asociación lo que trajeron y le vuelvo a agradecer este gesto que tuvieron de traernos su material para acá, para nosotros. Bueno, a ver, ¿quién es el...? ¿Cómo se dio esto? A ver, ¿cómo se dio? Bueno, ahí ellos en sus encuentros que tienen... porque claro, tienen encuentros del mismo... Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, en unos actos que ellos realizan en noviembre, nos invitaron a todos los que participamos en el comando de la Tercera Brigada de Curuzú Cuatiá. Y bueno, fui a mirar el museo de estos muchachos y la verdad me encantó, tienen un hermoso museo. Y bueno, lo primero pensé en nuestro museo. Le digo a él, pero usted tiene muchas cosas, nosotros no tenemos. Tenemos muchas cosas, pero en banner. Entonces, bueno, pusimos de acuerdo, sí, me dice, nosotros tenemos cosas repetidas, que a usted le va a ser muy buena en su institución. Así que nuestro pequeño museo que teníamos, así que gracias a la gentileza que tuvieron ellos, dijeron, no, nosotros te llevamos. Nosotros viajamos también para Monte Casero, ahora el mes que viene. Y le decía yo, ¿qué van a hacer un viaje tan largo para traernos las cosas?
yo voy a Montecasero, entro por Curuzú y retiro, así no se molestan. Pero tuvieron la gentileza de hacerse el viaje para acá, para traernos. De paso, visitar a los camaradas. Claro, visitar y conocer nuestro centro, la verdad. Muy agradecido. Bueno, son camaradas, estuvimos junto con ellos, así que... no. Acá está también Roberto Sí, justamente lo que decía Gregorio, que de acá, justamente nosotros 4 estuvimos en la misma compañía comando y servicio en Curuzú Cuatiá. Y bueno, y de ahí nos tocó partir a Malvinas. Después las circunstancias del tiempo, como todas las cosas, de la posguerra y todas esas cosas, que empezamos a juntarnos y bueno, llegamos a esto. La historia es larga y llegamos a esto justamente con esos encuentros que se hacen los 16 de noviembre ahí en Curuzú Cuatiá, como explicaba Gregorio. En uno de esos él tuvo el contacto con Juan, y bueno, surgió todo esto hoy, que realmente estamos muy contentos. Bueno, vamos a preguntarle a Juan. Bueno, Juan, nos abandonó un soldado, ya se fue, ya Gómez. ¿Dónde fue el soldado Gómez? Se fue a comer, que Lalo. No, pero bueno, dejó que se encargue. Juan, contanos, Juan, la experiencia esta. Bueno, como ya lo repitieron varias veces, yo soy Juan Sánchez, soy el actual presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Curuzú Cuatiá. Bueno, también lo comentaba Gregorio, en la última juntada que tenemos nosotros, los que fuimos a Malvinas en la compañía de comando y servicio del Comando de Brigada de Infantería 3 de aquella época, hoy ya no. Hoy esa brigada está acá por el Chaco, creo que en Resistencia. En esa época, en el 82, estaba la tercera brigada en Curuzú Cuatiá, ahí estaba el comando. Bueno, ahí hicimos nosotros el servicio militar, junto con Roberto, con Gregorio y Germán Ayala, que acá de la zona. Bueno, te decía, en la juntada de los 16 de noviembre, que es el día de Curuzú Cuatiá, nosotros decidimos volver a juntarnos después de mucho tiempo, y ahí surge la idea, nosotros al tener guarniciones militares cerca, tenemos regimiento, ahora está la primera división de ejército, entonces hay una base de apoyo logístico donde el rezago del ejército va a parar ahí. Tenemos muy buena relación, nosotros no nos metemos en política, así que tenemos buena relación con los políticos, buena relación con el ejército. Con todo el mundo. Con todo el mundo, nosotros le encaramos al diablo y vamos. Y bueno, vamos al regimiento, le comentamos la idea al jefe de la base de apoyo, que teníamos esta idea, así que sacamos cosas repetidas de nuestro museo, sacamos cosas del regimiento, armamos el viaje y nos vinimos. Me acompañan Rubén Gamarra, que hizo el servicio militar con nosotros, me acompaña el señor Jorge Rodríguez, que él hizo el servicio militar en la compañía Ingenieros 3 de Montecasero, a 100 kilómetros de Curuzú Cuatiá. Bueno, hay un cuarto integrante que manejó todo el camino, así que está descansando. Está durmiendo en el descanso. ¿Cuáles son los elementos que nos trajeron hasta acá? A ver, podemos ver, vamos a pasar en este momento a mirar, a ver, también a ver si se acuerdan algunos de acá, a ver. Por ejemplo, esto es medio paño de carpa que tenía cada soldado. Vos tenías que juntarte con otros soldados para armar tu carpa. Esto es medio paño de carpa. Sí o sí había que juntarse. O si no, no había carpa. Y 3 parantes. El otro soldado tenía los otros 3 parantes. Conseguimos, o sea, que era en sociedad. Había que hacer una sociedad. Bueno, esto lo comentaba Lalo, señor Lalo, lo estamos llamando en comunicaciones. Acá viene, porque él es el experto en comunicaciones. ¿Cómo se acuerda Lalo? A ver al teléfono. Hola, a ver con quién. A ver si se acuerda. Vamos a ver. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Porque esto es una anécdota. Mirá. Esto hacía Lalo, contanos por la audiencia. Acá acá se ponían los cablecitos que salían para las conexiones, cable de cobre, se ponían acá y bueno, nosotros trabajábamos con esto por el sistema de que el sistema VHF es con antena y tira ondas, entonces los radares captaban y te podían bombardear. Ajá. Y entonces se usó este sistema para que los radares no capten.
Era un Era más sistema muy seguro. bueno. Este era para cuando ahí. íbamos a hablar tenía acá para. Entonces, El walkie-talkie. Bien, bien, Sí, bien. exacto. El walkie-talkie del... Sí. Pero por cable, digamos. Por cable, ajá. Por cable. Las bombas por ahí nos cortaban los cables, había que salir. Teníamos un carretel, que era como una mochilita, con el cable ahí, lo instalábamos y era como nuestro móvil. Entonces íbamos a arreglar los cables. Y era seguro también para la comunicación. Y era seguro y claro, entonces los radares no captaban. ¿Y cuántos kilómetros marcaba esto? No, era como el sistema de teléfono que teníamos antes en las casas, el viejo tiempo con los... Era todo con red, instalábamos a donde queríamos que habían los puestos. Nosotros, por ejemplo, todos los comunicantes tenían en cada compañía centrales que nos comunicábamos. Nosotros teníamos cada compañía tenía un color. El color era nuestra identificación de qué compañía era. Mi color era, por ejemplo, marrón, que era la compañía Obra y Servicio. La compañía Obra, yo era comando, pero en Malvinas estuve con la compañía Obra. Y después teníamos también saber utilizar los códigos de las claves, como el alfabeto griego, después comidas o colores que ya le dije, o nombres de los animales. Así. Esas claves eran para no confundirse, ¿no es cierto? Para confundir, por si el enemigo entendía, no sabía de qué se trataba. Entonces nosotros los comunicantes sí sabíamos de qué se trataba. Sí. Bueno, entonces hondo recuerdo para vos que tuviste de operar. Sí, por supuesto que sí. Era la herramienta que le faltaba para hacer el trabajo, empezar a llamar a todo el mundo. Bueno, seguimos. Sigo yo. Este es el equipo aligerado de la infantería del ejército. Esto es la pechera que lleva dos portacargadores que lleva, cada portacargador lleva dos cargadores, que a su vez lleva 20 disparos cada uno. Así que había 80 disparos acá en cada portacargador y uno en el fusil, que decir que cada soldado llevaba 100 disparos encima. Y acá, por acá está el se llama talí, que es donde va el sable bayoneta del fusil. Esto llevaba la infantería del ejército. Bueno, este es similar. Esto es una bolsa de rancho donde iba. Nosotros de la tercera brigada usábamos esto. Los más modernos usaban la marmita. Nosotros teníamos plato hondo, plato playo y, claro, el plato playo tampoco es deteriorado. Parece que lo pisó un camión, pero bueno, hay que enderezarlo y queda lindo. Y el jarro de campaña. Todo esto iba dentro de la bolsa de rancho. Y con eso se movían por la isla, digamos. Esto iba junto con esto. Tenía tomaba cocido. No se imaginan lo que calienta esto, que en Malvinas era espectacular, pero en los cuarteles esto era imposible tomar algo. Claro. Esto es un cilindro de comidas. No hay nada dentro. Ahora no hay nada. No hay nada porque si había algo se perdió. En esto, en Malvinas, se cocinaba en los alrededores del pueblo y se trasladaba la comida en la cocina de campaña y cada soldado, cada grupo de soldados se bajaba de los cerros hasta donde estaba la cocina y en esto trasladaba la comida para su gente en los pozos de zorro. Bueno, esta es la famosa pala línima se llama, con la que se hacían los pozos de zorro en Malvinas. Se habrán ocupado. Que no servía de mucho porque vos hacías 20 centímetros de levantar la tierra y ya. La parte chiquitita, digamos, la parte. Sí, lo más incómodo. Y después tenemos vestuario, ¿no? Esto es la ropa que se usaba en aquella época, que digamos que es la ropa que llevó la gente del norte, la gente que fue a Malvinas del norte. Todo de verano. Ahora tiene sus años esto, ¿no? Pero no era mucho más grueso que esto. Esta ropa, este pullover, más el duvet que tiene aquel maniquí, que nos agregaron, a nosotros los que fuimos desde el norte, nos agregaron en Comodoro Rivadavia esa campera de abrigo. Bueno, acá estaría faltando la chaquetilla. Y la camiseta. Camiseta y acá. Camiseta, camisa, pantalón, pullover, faltaría la chaquetilla y nos agregaron aquí. ¿Para cuántos grados? Y imagínate,
Corrientes y Chaco no se diferencia mucho la temperatura. Y nosotros al llegar el 25 de abril a Malvinas nos recibió 10 grados bajo cero. Ah, bien. Nosotros salimos el 15 de abril, salimos de Curuzú Cuatiá. Nuestro viaje fue en tren Curuzú, Paraná, de Paraná a Comodoro en avión. Y ahí, porque la tercera brigada, de la que fuimos nosotros, en un principio no iba a Malvinas, iba a cubrir toda la franja contra Chile, y esos regimientos sí pasaban a Malvinas. Y no se hizo. No se hizo. Desde Comodoro a nosotros nos trasladan a la compañía de comando y servicio. Al decirte nosotros te digo eso. La compañía de comando y servicio iba, muchachos, ayúdenme, a... Sí, nos íbamos a Galeta Olivia. Por ahí, por ahí. De Comodoro y Rivadavia. En camiones. En camiones, nos íbamos a Galeta Olivia, a Puerto Deseado, y después terminamos en Comandante Piedrabuena. Allá en Comandante Piedrabuena, a nuestro general de brigada le dan la orden de que tenemos que regresar a Comodoro Rivadavia. De nuevo. Imagínense ustedes todos los kilómetros y todo el trajín que nosotros tuvimos que hacer. Y después de ahí, de Comodoro Rivadavia, nos dieron la orden de que nuestra compañía tenía que pasar a Malvinas. Y justamente lo que decía mi compañero, de que llegamos el 25 de abril a las 5 de la tarde en Malvinas con 10 grados bajo cero. Conclusión, los regimientos del sur quedaron en sus lugares y cruzamos los del norte. Y se murieron de frío. Sí. Encima. Todo ese trayecto, como les dije, salimos el 15 de abril de Curuzú Cuatiá y el 25 de abril cruzamos a Malvinas. ¿Hay posibilidades de conseguir más elementos para el pequeño museo que tienen armado, ya que ustedes tienen tantos contactos, Sí, están cerca de los contactos? Sí. Es más, ya está hecho el contacto, el contacto. Porque tenemos la promesa de la gente que cada tanto Curuzú Cuatiá tiene un depósito de rezagos del ejército, así que cada tanto vienen de distintas partes elementos. Que se van reponiendo. Y eso ya está de baja, ya lo incineran o lo aplastan, en el caso de esto aplastan todo, destruyen. Sí. Bueno, entonces tenemos el compromiso de que cada vez que venga algo así nos avisan y vamos a ir a rescatar. Bueno, hay lo último. Quedaba la bolsa acá. En esto, en esa época que íbamos a Malvinas no existía la mochila que hay ahora. Este es el bolsón portaequipo que iba todo esto. Menos ¿Quién llevaba eso? Cada soldado. Cada soldado llevaba uno de estos con todas sus cosas. Pero mira, aparte tiene como un metro. Todo, tiene como un metro. Pesado era. Nosotros esto lo teníamos que. Nosotros esto lo teníamos que llevar al hombro. Sí, a ver, muéstrenlo. ¡Oh! Muy bien, mira, hay ayuda. El comunicador. El fusil. Bueno, y el fusil. Junto con esto iba todo lo otro. Iba el casco, iba el fusil, iba la mochila. Y había que caminar en Malvinas, recordemos que... había que caminar y esto era porque pesado. el piso... Teníamos el cinto, porque por ahí está, y dentro del cinto nosotros teníamos acá atrás un poncho de agua, que es como una capa bastante pesadita, la palita, todo eso. El poncho iba acá abajo. El poncho iba acá abajo. Claro. Eran distintos, digamos. Sí, porque y esa era nuestra bolsa. En la Malvina de color blanco, vos usted es diferente. Digamos de la infantería. Muy bien. ¿Algo más para agregar, señor visitante don Juan acá? No, simplemente el agradecimiento a los muchachos, tanto por la invitación como por la atención que tuvieron para con nosotros, así que más que agradecido y la promesa de volver. Bueno, muchísimas gracias por la colaboración y por visitar nuestra ciudad también, ¿no? No, gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a tener que traer un día para que vengan a ver los carnavales acá, porque buenos carnavales vamos ahí sí cambiamos de rubro. Muy bien, lo vamos a Bueno, más rápido todavía. Se ha sumado el presidente del Consejo, Guillermo Bullat, que vino a acompañarnos. Sí, lo está desayunando. Está Raúl Fernández. Raúl. También un café y charlar, siempre acompañándonos, ¿no? Guillermo, ¿cómo está? Sí, Raúl, agradecerle a Lalo, a toda la gente del centro ahí se acerca Raúl de Malvinas y a los visitantes que hoy están aquí en nuestra ciudad, darle la bienvenida y que esta es su casa, así que nos llena de orgullo que héroes como ustedes
podamos compartir todas estas cosas de la historia que no hay que olvidar. La memoria tiene que estar siempre vigente, no tenemos que olvidar nunca lo de Malvinas. Malvinas sigue siendo todavía una herida abierta para todos los argentinos y es nuestra obligación acompañarlos en el trabajo de malvinizar con todas las nuevas generaciones a nuestra sociedad para que nunca olvidemos lo que pasó. Y obviamente agradecerle a ustedes, y para nosotros es un honor poder estar compartiendo con héroes vivientes, con verdaderos héroes como son ustedes, poder compartir este momento. Así que darle la bienvenida y muy agradecido que estén aquí en la ciudad de Villaje. Muchas gracias por su palabra y bueno, apoyo sus palabras, así que nuestra función es que al hacer esto, es que la causa Malvina no se olvide. Hoy yo comentaba que nosotros cargamos nuestro museo en camionetas y vamos a la escuela. Sabemos el problema que hay de trasladar chicos, así que vamos nosotros. Así que hasta que nos den la fuerza vamos a seguir malvinizando. Que es otra cuestión, ¿no? El hecho de seguir pasando a las nuevas generaciones la posta, ¿no? Es la idea, que la causa Malvinas no se olvide. Así es, eso es fundamental. Y ese es nuestro trabajo. Por eso estamos acá y vamos a seguir recorriendo. Tenemos las ganas y tenemos los medios, así que vamos a seguir recorriendo. Bueno, muy bien. Acá vamos a Quitilipi mañana. Qué bueno. Muy bien. No le llevamos nada porque eso queda todo acá. Bueno. Eso bueno. Sí, sigamos malvinizando, o sea, no olvidemos Malvinas. Sabemos que la vía diplomática sigue avanzando, porque necesitamos recuperar nuestras islas como tienen que ser, pero con paz, con mucha paz, porque es lo que ya nuestro mandatario mundial, que es el Papa, pide la paz para este fin, como así también por unos días Trump dijo que iba a apoyarnos, pero por ahora se echó para atrás. Ojalá que vuelva a apoyarnos para que podamos recuperar Malvinas sin tener que una gota más de sangre en ese lugar. Usted era soldado y movilizado, ¿no? No, yo era acuartelado. Se acuarteló. Está acuartelado, no, pues nosotros estábamos en el aeropuerto de Resistencia. A la espera. No, y ahí cargábamos los soldados, porque era la forma del trabajo que nos tocaba a nosotros, para que en el sur, en los Boeing, sin asiento, iban 200 soldados en cada avión, así acompañábamos en eso. Bueno, me tocó la estar logística. ahí. Me tocó estar ahí en Resistencia y bueno, he acompañado. Pero digo, ellos son los verdaderos héroes que tenemos, vivientes, que están con nosotros y apoyamos permanentemente las actividades que realizan ellos. Muchísimas gracias. De los carnavales, retomando, volvemos a la ser recíproca porque ustedes tienen buenos carnavales. También. Bueno, haría que vienen ustedes para acá y después nos vamos nosotros para allá. Es doble la. Sí, ese primero. Nosotros queremos ver plumas nada más. Si no pedimos un camioncito y vamos en un camioncito, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran destacar? ¿Sí? El informe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Los materiales que trajeron, yo era comunicante y vi una radio igual que la que tú usabas y me emocioné un poco porque era con un sistema de alambre que se usaba, mucho se usó, un montón, porque nosotros primero usábamos radio VHF con antena, pero se tuvo que como un baño de calpa con los
Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de generación, diario periodista. Punto número 3, peticiones particulares, nota de arquitectos y profesionales de la construcción solicitan modificación del artículo 65 de la Ordenanza General Impositiva vigente. Sí, respecto a este punto es importante que pase a comisión para su análisis, pero también ellos están pidiendo una reunión sobre la segunda parte de la nota en el territorio respecto normativa complementaria, un código de planeamiento urbano integral para la ciudad de Villagra. Están planteando un debate y la discusión. En el punto 2, una propuesta respecto de la actualización del reglamento general de construcción y un código de planeamiento. Así que es importante que eso se le dé tratamiento a comisión y creo que con urgente despacho. Nosotros los habíamos recibido porque hay una nota y ellos nos habían planteado eso y quedamos que lo íbamos a citar. Una vez que ellos presentaban la solicitud y se le iba a citar a una reunión de comisión. Perfecto, muy bien. ¿Comisiones sobre entonces? Sí, legislación y hacer. Nota de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Ángela solicitan control y aplicación de normativa vigente a los vendedores foráneos. Ahora sí. En el momento de tratar el expediente, yo voy a pedir al señor presidente de la Cámara de Comercio Comercial, que creo que nos acompaña, que justamente plantee cuál es la problemática que hay que cubrir. Pedido de terreno fiscal de la señora Ángela Sena. Punto número 4, despacho de comisiones, despacho de la Comisión Administrativa y de Tierra Fiscal, nota de la señora Mirta Mercedes Montenegro. Se resolvió otorgar título alternativo de dominio. Sí, artículo 1, considerar concesionario con obligaciones legales y contractuales cumplidas en consecuencia, otorgar el correspondiente título alternativo de dominio a favor de Montenegro Mirta Mercedes, DNI 14.333.560, nacionalidad argentina, estado civil soltera, por el inmueble denominado Manzana 3, parcela 23, quinta 36, sección F, circunscripción 1, plano de mensura 1445-98. Medidas: al norte 27 metros punto 50, al sur 27.50, al este 9.85 metros y al oeste 9 metros 85 centímetros, con una superficie total de 270.875 metros cuadrados, que se encuentra ubicado sobre calle Monzón, entre Uruguay, Oivite y Moreno. Los linderos se detallan a continuación en su frente al oeste por Monzón, al norte por el fondo de las parcelas 1 y 2 y al este comparten la parcela 3, al sur con parcela 22, los tres últimos dentro de su misma manzana. Artículo 2, determinar que el solicitante posee cuenta cancelada por la suma de pesos 53.215,75 centavos. Según recibo oficial de recaudación número 10.656/25, donde figura la cuenta cancelada. Artículo 3, el inmueble descrito se halla por la zona de seguridad de fronteras. El artículo 4, confeccionar el correspondiente título traslativo de dominio a través del Departamento de Tierras Fiscales y o por escribanía si fuera solicitado por el peticionario. ¿En consideración? Aprobar. Nota de la señora Blanca Mónica Antonia, también se resolvió otorgar título traslativo de dominio. Artículo 1, considerar concesionario con obligaciones legales y contractuales cumplidas y en consecuencia otorgar el correspondiente título traslativo de dominio a favor de Mónica Antonia Blanco, DNI 24.854.880, nacionalidad argentina.
estado civil viuda por el inmueble denominado Manzana 2, parcela 14, sección M, circunscripción 1, plano de mensuras 142862, medidas al norte 10 metros y medio, al sur 10 metros y medio, al este 30 metros y al oeste 30 metros, superficie total 315 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en calle Torcaza, entre Lugones y Pasaje, cuyos límites y linderos se detallan a continuación. En su frente al sur, las Torcasas. Al oeste, parcela 15, al norte, parte de la reserva, y al este, con pasaje a la reserva. Los tres últimos dentro de su misma manzana. Artículo 2, el solicitante posee cuenta cancelada por la suma de 5.200 pesos según recibo oficial número 14.419/14. Artículo 3, el inmueble se encuentra fuera de zona de seguridad fronteras. Y artículo 4, confeccionar el correspondiente título tratativo de dominio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 269/59, decreto 381/82, y ajustándose a las exigencias reglamentarias por disposición número 7/42, firmado por los concejales Fernández, Castillo, Pacheco y Capdevila. Y el anterior expediente estaba firmado en despacho por los concejales Castillo y Capdevila. ¿Esta consideración? Y dictamen del pedido que llevó por la señora Mirta Alarcón. Se resolvió artículo 1, considerar concesionario con obligaciones legales y contractuales cumplidas, y en consecuencia otorgar el correspondiente título alternativo de dominio en favor de Mirta Alarcón, DNI 22.343.037, nacionalidad argentina, estado civil divorciado, por el inmueble denominado Manzana 6, parcela 24, sección F, circunscripción I, plano de mensura 145293, medida al norte 27 metros, al sur 27 metros, al este 9 metros y al oeste 9 metros, superficie total 243 metros cuadrados. Se encuentra ubicado sobre calle Avenida Obligado entre Lía y Víter. Los límites son al oeste calle Obligado, al norte parcelas 21 y 22, al este parte de la parcela 2 y al sur con la parcela 23. Los tres últimos dentro de su misma manzana. Artículo 2, determinar que el solicitante posee cuenta cancelada por la suma de 134 pesos con 15 centavos según recibo oficial del año 94. Certificado por tesorería. Artículo 3, el inmueble se encuentra fuera de zona de seguridad de fronteras. Artículo 4, se autoriza a confeccionar el correspondiente título traslativo de dominio, firmado por los concejales Fernández, Castillo, Capdevila y Pacheco. Aprobado. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas. Nota de los señores concejales y del presidente del Consejo solicita renovación de contratos de auxiliares administrativos. Ahí había que incorporar un pedido. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración y del periodista. Nota de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Los Ángeles solicita que se efectúe el control y aplicación de la normativa vigente a los vendedores foráneos. Vamos a proceder a la lectura de la nota citada y después vamos a dar uso de la palabra. Lo que se incorpora es que justamente en algunas ferias o en algunos lugares de la ciudad son algunos vendedores ambulantes foráneos que vienen con productos y que se instalan. No, básicamente ellos hicieron el pedido de esas marcas que vienen, que alquilan un salón en distintas partes de la ciudad, que son galpones, que son 4 o 5 días que trabajan, hacen la venta total porque la verdad el precio es bastante, mucho más bajo de lo que tienen nuestros comerciantes, y después esa plata se va de la ciudad. Más que nada es trabajar sobre esas ferias que
ordenanza general impositiva está contemplado vendedores foráneos. Es interesante hacer una mesa entre el municipio y los comercios para ver cómo articulamos, así como hicimos en su momento con las farmacias. Este consejo siempre ha apoyado el desarrollo local, obviamente como en primera medida, así que, bueno, supongo que todos coincidimos en eso, en encontrar un punto ahí para favorecer obviamente a los comerciantes locales. Así que mi compromiso, creo que todo el consejo, sería juntarnos y ver a ver cómo hacemos, porque está contemplado, o sea, existe libre comercio y dentro de nuestra legislación, en la ordenanza general impositiva, está contemplado. Hay que ver la modalidad con que vienen y esa cosa. Sí, en la nota nosotros aclaramos que la Cámara de Comercio apoya esto de libre comercio y una cuestión de igualdad de condiciones. Se nos exige a nuestros comerciantes locales un seguro, una habilitación, el pago de los costos fijos como la luz, los empleados y gente de afuera que viene a instalan por una semana, o sea, el tema es que no están como vendedores ambulantes, sino que alquilan un local, lo habilitan, funciona uno, lo que tenemos que ver es la habilitación, si tiene habilitación o no. Funciona la venta en ese local durante una semana, luego cierra. Sí, también se puede trabajar sobre los requisitos, donde nosotros blindemos un poco el ingreso y la permanencia, porque no estoy segura de qué tiempo contempla, digamos, un vendedor foráneo. Entonces, en eso tendríamos que trabajar para justamente proteger el comercio local. Tuvimos algunos antecedentes de otras localidades, todavía no están trabajando, no están legislando sobre esa situación, pero hay situaciones similares. Otros en otras localidades no dejaron ingresar, ¿sí? Sino que solamente le piden que para poder vender en esta medida tienen que habilitarse como un comercio normal. Yo entiendo que lo que está pidiendo la gente es algo básico y lo que piden es la igualdad de la norma, ¿no? Yo tuve negocio en San Bernardo por 8 años y el municipio hacía valer eso cuando venían los vendedores de afuera, que por lo menos paguen los cánones que deberían pagar por día, por semana, y también exigir, se le fueron agregando muchas cosas, que me parece muy bueno, y por eso tiene que haber igualdad para todos, ¿no es cierto? Lo bueno sería saber si existen los controles en la ciudad para ese tipo de cosas. Claro, lo que está sucediendo es que se hace controles sobre el vendedor ambulante que está en una esquina, que se instala en el lugar. Sí, pero el modo de operar ya no es como... Un ejemplo, Charata no te deja ingresar. Alquila un local y se instala en un local. Sí, por eso Charata no te deja ingresar ese tipo de cosas. Durante tampoco. Y así otras localidades, a Peña tampoco. Así que nosotros apoyamos a los comerciantes. Sí, el municipio siempre apoyó, de hecho hemos trabajado, la Cámara de Comercio de Testigos, desde acá, desde el municipio hemos trabajado para proteger, así que lo vamos a hacer otra vez. Sí, seguramente haremos una mesa de trabajo y ver el tema de los controles, y si hay que legislar al respecto, seguramente haremos. Yo aprovecho la oportunidad, yo quisiera consultarlos a ustedes, porque estamos en una situación de crisis económica, que nos comenten cómo está el tema de venta, cómo está el tema, si hay mantenimiento de empleo, si hay despidos, no hay despidos en el sector comercial. La situación está muy complicada, ya venimos ya con varios meses de ventas en negativo. Para cómo sumando eso, semanas atrás vino un operativo del ARCA, ¿sí? a llegar a todos los comercios que están obviamente legales, en blanco, con empleados en blanco, y hemos elevado una nota de fracción económica para, obviamente creo que no es el momento ni el termómetro comercial para que el ARCA venga a hacer controles y a pedir por ahí este tipo de papeles. Sé que fueron afectados 17 comercios nuestros de nuestra localidad. Si bien fue control por ahí para avisar, pero bueno, no estamos en condiciones para eso. Así que bueno, estamos comunicados. Nosotros lo dijimos públicamente que el comercio está subsistiendo a caso de los altos costos como es la luz. El mantener un empleado está costando mucho y ha arrastrado a esto el tema de las ventas. Creo que ahora va a responder un poco el tema del aguinaldo. Y creo que es entendible el reclamo que hacen los comerciantes en esta época, porque creo que es el aguinaldo que da un poco de oxígeno para mejorar un poco el comercio, ¿no? Bien, muchas gracias, Luis. Bueno, compromiso entonces
de seguir de cerca este tema y hacer la mesa de trabajo que ustedes están planteando para encontrar una solución. Muchas gracias. ¿Va a comisiones? Tomar conocimiento del ejecutivo y a su vez hacer un debate acá en el Consejo, en una reunión de día de comisión, para que de esta manera podamos entendernos bien sobre todo, porque es un tema que no es de hoy, ya se ha grabado y que probablemente tengamos respuesta adecuada para dar al intendente para que de esta manera tenga las herramientas necesarias que se requiere para el No, por eso yo creo que son dos cosas. Una cosa es remitir al Ejecutivo de nota y la otra es la constitución de una mesa de trabajo con ellos, que es lo que ellos están pidiendo. Entonces constituyamos una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio para analizar la cuestión legislativa. El Ejecutivo Municipal tiene que convocar a esa mesa y nosotros vamos a participar. También, yo haría las dos, digamos, pero usted plantea, señor alcalde, que es así, pero los costeros quitan los valientes y muchas veces teniendo muchas mesas, muchas asperezas animadas, nosotros podemos avanzar, va a ser más fácil para el comerciante que se destrabe mañana la situación. Sí, obviamente, lo que pasa es que nosotros pasamos a tablas, si pasábamos a comisión sí podíamos citar nosotros desde una comisión, ¿no? A ver, bueno, nosotros vamos a participar, vamos a apoyar el desarrollo local, sabemos los problemas que están teniendo y sabemos de la existencia de muchos de estos comercios que alquilan locales por varios días y después se retiran y los precios, como dice Luis, la mitad, con 40-50% más barato, eso se sabe, pero nosotros estamos para eso. Pero ahora remitimos al Ejecutivo y vamos a acompañar al Ejecutivo en caso de hacer una sola reunión donde esté el Ejecutivo, estén los concejales y estén todos los comerciantes y estos comerciantes unidos de la Cámara de Comercio. Señor presidente. Son dos cuestiones. A ver, una es remitir al Ejecutivo para ajustar los controles en base a la legislación vigente. Por otro lado, la constitución de mesa de trabajo para analizar si nosotros no tenemos legislación o hay un vacío en la normativa respecto del tema, es para avanzar en un proyecto de una ordenanza que contenga esa nueva normativa. Eso sería el trabajo de la mesa de trabajo. Y por otro lado, ajustar los controles respecto al vendedor ambulante. Sí, José. No, que hubo antecedentes en los cuales remitimos el proyecto al Ejecutivo, justamente como usted menciona, para que se realicen los controles correspondientes, pero aún así se una copia en alguna comisión, generalmente comisión de asuntos, donde se puede conformar una mesa de trabajo y ver bien la parte legislativa, cuál es la normativa vigente y si hay que hacer alguna modificación. Exacto. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Más barato que legal barato. Imposible. Sí, hay más barato que legal. ¿Puedo hablar? Sí, como lo Bueno, mi nombre es Noelia. Yo hago lo mismo, la verdad, yo hago lo mismo. Donde me dejan entrar, voy y trabajo. Esa es la verdad. Pero hay muchos lugares donde me cerraron las puertas y está perfecto. Yo soy comerciante y yo entiendo eso. Hicieron lo mismo, se juntaron los comerciantes y yo decía entre mí, qué importante es la unión, ¿no? Porque es verdad todo lo que dicen, nos termina perjudicando a los comerciantes porque tenemos empleado en blanco, pagamos todo lo que requiere, todo para tener en regla y yo como feriante, no es una simple feria, es decir, la feria de la esquina, las ferias que abren acá enfrente al predio, es una feria grande que se hace. Eso yo quiero que por ahí entiendan los que no saben, es una feria grande, 2 o 3 días, por ahí vienen y venden lo que uno vende en un mes, para que ustedes tengan una idea. Incluso la última vez se quedaron una semana, yo creo que es demasiado. No sé si está acá, yo le planteé a André y le dije, yo como feriante que hago lo mismo, ¿por qué no haría lo mismo acá? Cierro mi local y hago feria de vez en cuando y listo, se terminan los problemas, sin empleado en blanco, sin ningún dolor de cabeza. Así que... Sí, en esta crisis se agudizan mucho esa situación. Esa es la feria que estaba por la San Luis, ¿no es cierto? ¿Se paraba ahí por la San Luis? No tengo idea. Había una por la San Luis. Porque había una por la San Luis. Y ahora hicieron una acá por la de Campi, que son de San Peña, por lo que... Sí,
Sí, algunos comerciantes estaban reclamando también que en la placita se está vendiendo mucha ropa nueva y son gente que viene disfrazada de vendedores. Sí. Son comerciantes acá de la Perón que estaban reclamando. Es el mismo rubro que están ustedes. Vivian Sey está por frente a Mauro. Yo la verdad que yo no conozco a nadie, yo vivo en una burbuja, la verdad que por ahí, a ver cómo me explico, estas ferias que vienen de afuera, como yo cuando me voy a otro lado, es diferente a la feria del barrio, se alquila un local, un salón de fiesta. A mí en otros lugares me dijeron, bueno, me permitieron y después me dijeron, no te podemos dejar entrar más porque tenés que habilitar un local acá y está bien, listo, nos fuimos más. Pero nada, es diferente a las ferias de esas. Por eso yo te estoy hablando de comerciantes locales que están reclamando que se está vendiendo ropa nueva. Ah, esa ajá. Comerciantes de acá están reclamando lo mismo que ustedes reclaman. Claro. No hicieron llegar eso. Sí. La semana pasada en la comisión directiva hemos recibido la visita de varios socios del rubro de tiendas, donde nos han solicitado el acompañamiento con una nota. Pegado a esta nota está la nota de los comerciantes unidos que mencionaban ustedes, acerca de esta preocupación de las ferias que vienen de 4 a 5 días a instalarse en nuestra ciudad, a vender, la verdad que precios muy bajos a lo que tienen nuestros comerciantes. La idea de esto es poder hacer un control o también poner a la disposición de una mesa de trabajo para, obviamente hay en otras localidades que estamos averiguando como precedentes que no han dejado de entrar a estas ferias de 4 o 5 días porque creen que deterioran lo que es el comercio local. Ellos nos planteaban que va a pasar lo mismo ahora en las próximas semanas por el tema del aguinaldo, que van a venir 4 o 5 días, alquilan un salón y no sabemos si están con habilitación comercial, si tienen algún uso de seguro obligatorio, como exigen a todos los comerciantes. Entonces, bueno, es plantear la preocupación, empezar a trabajar en conjunto y, bueno, proteger más que nada nuestro comercio local, que es el pedido de varios socios que nos hicieron y creo que, bueno, esta vez hicieron muchos más porque pegado a esta nota está la nota de Comerciantes Unidos y atrás está la firma de todos los comerciantes que han firmado esta solicitud. Así que planteamos la preocupación y empezar a trabajar en conjunto para proteger el comercio local nuestro. ¿Alguien más de los comerciantes que allí nos acompañan si quieren su uso de la palabra? Nosotros tenemos, está funcionando en la ciudad en distintos barrios. Como entidad, la semana pasada en la comisión directiva hemos recibido la visita de varios socios del rubro de tiendas, donde nos han solicitado el acompañamiento con una nota. Pegado a esta nota está la nota de los Comerciantes Unidos que mencionaba. En nuestro carácter de comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Ángela, para poner en conocimiento que ante la recepción Unidos de nuestra ciudad, decidimos manifestar nuestro expreso y firme aval institucional al petitorio presentado respecto a la proliferación de ferias temporales de actores foráneos. Como institución que nuclea y defiende los intereses del sector productivo local desde hace 80 años, compartimos plenamente la profunda preocupación manifestada por los comerciantes. La instalación de puestos de ventas ambulantes y estructuras comerciales transitorias de origen externo, especialmente en periodos de alta liquidez local, genera una distorsión grave en el mercado interno de Villa Ángela. Es deber de esta Cámara señalar que no nos oponemos a la libre competencia, siempre y cuando ésta se desarrolle bajo el principio de igualdad ante la ley. El comercio legalmente establecido soporta una estructura de costos fijos que incluye el pago de tasa de registro de inspección municipal y tributos provinciales, ingresos brutos, el sostenimiento de puestos de trabajo genuinos bajo las normativas laborales vigentes, el pago de alquileres, servicios comerciales y seguros obligatorios. Permitir que actividades comerciales informales o de fuera de la jurisdicción operen sin las mismas exigencias regulatorias, fiscales, sanitarias y de origen de mercadería constituye una clara asimetría y competencia
estrategial que afecta la economía de nuestra propia comunidad. En un contexto económico que ya es sumamente complejo para el sector privado, la falta de controles rigurosos acelera la destrucción del empleo local y atenta de forma directa contra la recaudación fiscal del propio municipio. Por lo expuesto, solicitamos formalmente que arbitre con urgencia los mecanismos de fiscalización necesarios a través de las áreas de inspección, aplicando con rigurosidad las normativas vigentes sobre la ocupación del espacio público y habilitaciones comerciales. Asimismo, nos ponemos a entera disposición para conformar de manera inmediata una mesa de trabajo conjunta, municipio, Cámara de Comercio y comerciantes, para delinear normativas de protección y fomento al comercio local, situación que venimos trabajando, pero debido a los últimos hechos ocurridos, requiere la intervención urgente. Bueno, saludan atentamente Núñez Nancy, secretaria, Luis Fernández, presidente. Ese te pone ahí y este te queda mejor cuando... Ese te pone ahí y este te queda mejor cuando... Ese te pone ahí y este te queda mejor cuando... Ese te pone ahí y este te queda mejor cuando... Ese te pone ahí y este te queda mejor cuando... Ese te pone ahí. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.
En la era de